¿Vale la pena realmente estudiar una carrera, ir a la universidad, estar años y años estudiando, pasando asignaturas, ramos para tener un cartón, un título? Esta es una pregunta que muchas veces me hice. Para los que vienen llegando al canal, yo estudié ingeniería mecánica, ya salí ya, así que creo que tengo algunos argumentos en contra o a favor de haber estudiado una carrera. Y también para los que vienen llegando, hay un podcast en este mismo canal sobre cómo es estudiar ciertas carreras o cómo es dedicarse a ciertas cosas, no necesariamente con haberlas estudiado, que lo pueden ver por acá arriba. Los capítulos duran alrededor de 30 minutos, hasta ahora hay 16 y están muy buenos, muy interesantes, así que si les gusta, si les interesa ver este tipo de temas, vayan a ver. Siguiendo con el tema de si vale la pena o no, podemos revisar ciertos puntos que tienen en contra o a favor de tener una carrera, como por ejemplo la estabilidad. Una de las cosas que diferencia mucho entre tener una carrera o no es la estabilidad del trabajo, básicamente. Usualmente cuando no tenemos una carrera nos vamos a dedicar a ser independientes, a hacer trabajos que sean en ciertos periodos de tiempo, pero teniendo una carrera vamos a poder postular a ciertas empresas, etcétera. No digo que siendo independiente no teniendo una carrera no se pueda trabajar en empresas, pero puede ser un poco más difícil. Obviamente hay ciertas carreras que no te van a contratar sin tener un título. Por ejemplo, la salud. Un médico, un odontólogo, un enfermero, una enfermera, difícilmente va a poder estudiar, por ejemplo, online y trabajar en un hospital. Igualmente un ingeniero en construcción, etcétera, etcétera. Por lo que este tema de trabajar en una empresa y tener un sueldo que sabes que te va a llegar la primera semana del mes, por ejemplo, es una gran ayuda y te da un poco de tranquilidad. Ahora, pasando a otro punto, por ejemplo, el trabajo o la pega que vamos a hacer para ganar ese dinero, esos billetitos. Usualmente hay un tema con la carrera y el trabajo real que uno hace. Digamos, el estudio, lo que uno estudia realmente, que uno piensa que va a hacer y lo que realmente hace en ese trabajo en particular. Lo que pasa en las universidades, en los institutos, etcétera, etcétera, es que usualmente hay ramos realmente de relleno o que no necesariamente sirven para lo que realmente va a hacer en las pegas, en los trabajos. Eso te hace cuestionarte mucho de si realmente el tiempo en el que estás estudiando es el necesario. Por ejemplo, en ingeniería son 6 años mínimo y en 6 años realmente, a pesar de que hay cosas que pueden ser necesarias, no son realmente útiles en un trabajo real. Yo creo que por lo menos podría durar 2 años menos. Lo de los 6 años es aquí en Chile. Tal vez en otros países es distinto. Si es distinto y lo saben, déjenlo acá en los comentarios. Entonces realmente a veces estudiar puede ser incluso una pérdida de tiempo si es que los ramos que estás teniendo no tienen concordancia con lo que realmente quieres hacer. Y esa es una gran ventaja de no estudiar una carrera, porque hoy en día en internet se puede aprender todo, todo, básicamente todo. Uno busca en YouTube cualquier tutorial y te va a salir. Si tienes buenas fuentes de dónde estudiar, puedes realmente saber incluso lo mismo que puedes aprender en una universidad o incluso más y más focalizado. Ahora, yéndonos a otro punto, al tercer punto que sería la disciplina. Muchas veces he escuchado que, claro, alguien no quiere estudiar una carrera porque dice que puede ser más fácil, porque la universidad es muy difícil, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no comparto nada de ese punto porque siendo independiente, siendo autodidacta, por así decirlo, sí tienes que tener mucha, mucha disciplina. No sé si más que la universidad o que estudiando en un instituto, etcétera, etcétera, pero lo que pasa en la universidad es que, claro, estás teniendo clases con profesores, con programas, es decir, sabes que pasando ese ramo viene ese otro ramo y terminando, no sé, los 6 años ya tienes tu título y ya en teoría, que no pasa, es que sabes lo que hace un profesional en esa área en particular. Entonces, para ser autodidacta tienes que ser de verdad muy disciplinado, tienes que ponerte un horario probablemente para poder aprender las cosas que quieres. Probablemente tengas que buscar fuentes confiables, que eso también es un trabajo. Probablemente tengas que tener contactos, porque si te quedas pegado en algo y no sabes cómo aprenderlo,
vas a tener que preguntarle a alguien que sepa, pedir ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, en temas de disciplina creo que incluso siendo autodidacta es un poco más difícil. Puede ser un poco más difícil. No voy a negar que en la universidad, en las carreras de cualquier carrera en particular, hay ramos que son inmensamente difíciles y que incluso son innecesariamente difíciles, pueden llegar a ser innecesariamente difíciles. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es el dinero. Para estudiar una carrera, por ejemplo aquí en Chile, tienes que tener dinero o tener ayuda de una beca o pedir un crédito. No te quedan más opciones. Si estás, por ejemplo, en el tramo intermedio en el que no aplicas a las becas, pero tampoco tienes realmente el dinero para pagarlo, no te queda más que usar un crédito. Y un crédito significa estar años y años pagando con la esperanza de que al salir puedas encontrar un trabajo o algo que te dé dinero y poder pagar eso. A veces puede ser algo muy injusto porque hay carreras, por ejemplo, que no necesariamente tienen un campo laboral asegurado y que igual tienes que pedir crédito para estudiarlas si es que realmente quieres estudiar esa carrera, obviamente, pero no tienen un campo laboral asegurado, como por ejemplo es el caso más artístico, actuación, por ejemplo. Realmente necesitas de esos contactos aparte del título y puede ser un poco difícil realmente después pagar un crédito, porque no tienes necesariamente la estabilidad que te da una carrera más tradicional, que puedes postular a una empresa, digamos, gigante, por así decirlo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, siendo independiente, por así decirlo, sin una carrera, igualmente necesitas generar, porque seamos realistas, si uno quiere ser realmente autodidacta, tienes que empezar de abajo. Muchas veces, obviamente hay casos y casos en los que todo sale muy bien desde el principio, pero realmente tienes que empezar, tienes que evolucionar, ir evolucionando como independiente. Entonces, puedo entender que a veces el tema de mantenerse, de tener un sustento, puede ser complicado, porque aparte tienes que estar aprendiendo algo mientras tienes que generar dinero. Pero una de las ventajas que se puede sacar de eso es que como independiente puedes partir mucho antes, porque eso nos lleva al siguiente punto, que es el tiempo. Para tener el título, realmente el título y que puedas empezar a generar, tienen que pasar años de estudio. Entonces, realmente, luego de estos años, es que es donde puedes generar dinero. Obviamente puedes trabajar mientras estudias, pero ahí nos vamos a otro tema. En cambio, como independiente, puedes empezar antes. Si es que realmente tienes el foco puesto en lo que quieres hacer, puede ser algo muy gratificante, o no. Ese es el tema, porque siendo independiente realmente depende de ti el cómo generas plata. Obviamente cuando estoy en una carrera también depende de ti, pero si tienes un empleador o una empresa ya tienes un sustento, digamos, ya sabes, en teoría, si es que una empresa normal y no uno abusador de mierda, que te van a pagar en cierto día o en cierta semana. Y por otro lado, si eres independiente, puedes aprovechar el tiempo mucho más, porque eso nos lleva al siguiente punto de los intereses personales. Realmente puedes ocupar el 100% del tiempo en lo que tú quieres y no necesariamente en estos ramos de relleno o en estos tipos de trabajo en los que no necesariamente haces lo que aprendiste o lo que estudiaste. Esa al menos yo creo que es una de las mayores ventajas de no tener una carrera, de que realmente puedes enfocarte al 100% en tus intereses, en lo que tú quieres y no en lo que quiera esa empresa o ese empleador, en los que muchas veces tienes que aprender mil cosas que no necesariamente te interesan, que ese es un punto fuerte. En el siguiente punto es el tema de créditos. Cuando necesitas del banco, no necesariamente todas las personas van a necesitar el banco, no necesariamente todas las personas van a querer comprarse una casa, un auto, o tal vez hayan personas que les va muy bien como independiente, pero en general el común de las personas sí necesitamos o sí vamos a necesitar en algún momento el banco o algún crédito. Y el tema con esto es que cuando tienen una carrera, estas entidades tienen como comprobar que les puedes pagar y te pueden dar el crédito o el préstamo un poco más fácil. En cambio, cuando eres independiente, si es que no has formalizado tu negocio, tu proyecto,
o tu carrera, es un poco más difícil que te den estos créditos hipotecarios o créditos de lo que sea, préstamos en general. No tienen cómo comprobar que les puedes pagar cuando tienen un sueldo muy fluctuante. Y ese también es un tema a considerar, porque realmente tienes que enfocarte en construir bases sólidas para poder tener un futuro más o menos bueno en lo que tú quieres y poder ojalá prescindir de estas entidades o al menos poder comprobar que te va bien o que tiene un sustento más o menos estable. Y el último punto es el tema de hacer carrera, por así decirlo, que es el ir evolucionando en tus trabajos, en cómo te desempeñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces en algunas empresas puedes tenerlo un poco más asegurado. Hay empresas que pasados ciertos años sabes que vas a mejorar, va a mejorar tu sueldo, o sabes que vas a subir de puesto, aunque no muchas empresas obviamente tienen esto, en lo que puedas tener seguro que vas a subir de puesto o que vas a subir tu sueldo de alguna manera. Entonces, esto es un poco relativo, depende mucho de lo que te vaya a dedicar, depende mucho de la empresa, del trabajo, etcétera, etcétera. Como independiente, esto puede ser un poco mucho más gratificante, me imagino yo. Hay ciertos trabajos independientes como por ejemplo emprendimientos o el tema de las redes sociales si nos vamos a ir a ese. Hay gente que realmente vive eso y que puede ir viendo la evolución y los demás también pueden ir viendo la evolución que va llevando esa persona y debe ser súper gratificante llegar a el nivel en que ya eres un independiente pero que sabes que puedes tener un sustento sustentable y que ya puedes valerte por ti mismo sin necesariamente depender de un empleador o de una empresa o de un establecimiento en el cual trabajar. Así que en general en ese punto depende mucho de los factores externos, pero también es algo a considerar. Bueno, cabras, espero que haya sido de utilidad este video. Realmente lo grabé un par de veces más porque no sabía cómo abordarlo porque en verdad da para mucho. Uno puede estar hablando una hora o discutiendo horas, días de este tema porque obviamente depende mucho de cada realidad, de cada carrera, de cada rubro. Entonces, por eso quise ver los puntos, algunos puntos más generales de este tema. Como conclusión de este tema, creo que en ambos se necesita mucha disciplina si es que queremos que nos vaya bien. Todos queremos que nos vaya bien, pero en ambos necesitas disciplina, necesitas saber realmente lo que te gusta. Muchas veces no es tan fácil como parece saber lo que a uno le gusta. Yo personalmente creo que todavía estoy en esa búsqueda y una de las cosas que he encontrado es que me gusta mucho la música, aparte de la ingeniería. Así que les dejo un link a mi segundo canal, por si acaso no lo han visto. Es un canal de música en el cual ya he hecho 2 canciones, una con un videoclip. No son las más profesionales, pero de verdad me llena mucho y es uno de los hobbies que en verdad creo que se va a quedar aquí por mucho tiempo y espero obviamente ir sacando más canciones, ir perfeccionándome, porque como dije en el video anterior, lo que más quiero de eso es poder aprender y poder ser cada día mejor, como todos queremos en realidad. Así que eso, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, obviamente suscríbanse. Si les gusta el tema de la música, vayan al otro canal y suscríbanse también. Vean el podcast que está aquí abajo en una lista de producción si es que les interesa el tema. Y nos vemos en el siguiente video. Cualquier comentario, acá abajo. Chao.